Dicen que la muerte de Jesús fue el fin, pero, y si en realidad fue el inicio de algo mucho más oscuro y misterioso, muy pocos lo saben, pero existe un pasaje en la Biblia que sugiere que después de morir, Cristo descendió a un lugar que nadie esperaba, un lugar del que la mayoría de la gente nunca habla en voz alta, el infierno. Si escuchaste bien, el propio Hijo de Dios cruzó las fronteras de la vida y bajó a las profundidades más temidas por la humanidad, que fue a hacer allí, a quien encontró, y lo más inquietante, que sucedió durante esos 3 días en los que el mundo pensó que todo había terminado. Imagina el escenario. Jerusalén un día nublado, la multitud que horas antes gritaba con furia ahora guarda un silencio extraño. El cuerpo de Jesús, ensangrentado y colgado en la cruz, parece frágil, derrotado, pero en el instante exacto en que él pronunció aquellas últimas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ocurrió algo que todavía hoy sigue estremeciendo a la humanidad. No fue una simple muerte, no fue un apagón, no fue el final. Fue el inicio de un viaje que ningún otro hombre había realizado jamás. Mateo describe que en el momento en que Jesús expiró, la tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron. Algo sobrenatural, violento, como si el universo entero hubiera reaccionado a lo que estaba ocurriendo. Y si esto fue lo que se vio en la superficie, puedes imaginar lo que estaba sucediendo en lo invisible. Porque la historia que se escribió en la tierra no era nada comparada con lo que estaba ocurriendo en los rincones ocultos del mundo espiritual. Jesús no se limitó a morir y esperar. La Biblia afirma que descendió a las profundidades, al corazón mismo de la tierra, a lo que los antiguos llamaban el Seol. Pero aquí surge la pregunta, ¿qué es exactamente el Seol? En las antiguas escrituras se describe como un lugar dividido. Por un lado, el consuelo de los justos, el llamado seno de Abraham, un sitio de paz y espera donde reposaban aquellos que habían muerto en la fe, pero al otro lado, separado por un abismo imposible de cruzar, estaba el lugar del tormento, un espacio de sufrimiento reservado para los impíos, dos mundos paralelos coexistiendo en las sombras de la muerte, esperando un desenlace. Y a ese escenario descendió Cristo, no como un espectador, no como un prisionero, sino como alguien que cargaba consigo un propósito tan grande que cambiaría el destino de la humanidad entera. Ahora piensa un momento, ¿qué sentirías tú si de pronto en medio del silencio del mundo de los muertos apareciera una luz? Los que estaban allí, esos espíritus atrapados en la espera eterna, jamás imaginaron que un día verían entrar al propio Mesías. Pero volvamos un instante al momento de la cruz. Jesús lo había dicho antes de morir: nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Eso significa que lo que ocurrió no fue un accidente ni un acto de debilidad. Fue un movimiento calculado, un plan diseñado desde la eternidad. Aun muerto físicamente, Jesús estaba completamente consciente, activo y en control. El velo del templo rasgado de arriba a abajo fue solo la primera señal, un símbolo visible de que el acceso a Dios estaba siendo restaurado, pero para que esa restauración fuera completa, primero había que descender a lo más bajo, arrancar las cadenas del cautiverio y despojar a la muerte de su poder. La victoria no comenzó en el cielo, comenzó en el lugar donde nadie se atrevía a entrar. Los discípulos, mientras tanto, estaban desconsolados. Lloraban, se escondían, convencidos de que todo había terminado. Ellos solo vieron un cuerpo envuelto en lino y puesto en un sepulcro frío, pero lo que ignoraban es que en el mismo instante, en otra dimensión, su maestro estaba iniciando una misión que ellos no podían comprender. El mundo veía silencio, pero el infierno sentía temblor. David lo había profetizado siglos antes: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, Jesús no sería librado de descender al mundo de los muertos, pero sí sería preservado de permanecer allí. Esa es la clave. Él tenía que entrar, tenía que confrontar, tenía que arrebatar lo que le pertenecía a la humanidad, porque si no lo hacía, la muerte seguiría teniendo la última palabra.
Y aquí viene lo más impactante. Cuando Cristo descendió, no llegó en silencio. Su presencia trastornó todo el orden de aquel lugar. La muerte, acostumbrada a devorar vidas sin resistencia, de pronto se topó con alguien a quien no podía retener. El infierno, acostumbrado a silenciar voces, recibió a un hombre que hablaba con autoridad eterna. ¿Puedes imaginar ese momento? El instante en que los condenados vieron entrar una luz que jamás pensaron presenciar. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué harías tú si en medio de la oscuridad absoluta vieras de pronto entrar la figura de alguien que trae esperanza? ¿Crees que lo abrazarías o que sentirías miedo porque esa misma luz también revela tus secretos? Ese fue el escenario del descenso de Cristo. Una multitud de almas esperando, un abismo separando, un infierno sorprendido y un Salvador que no estaba allí como víctima, sino como conquistador. Porque no olvides algo, Jesús no bajó para contemplar, bajó para arrebatar. Lo que la gente veía en la tierra era un sepulcro cerrado, pero lo que estaba ocurriendo en lo invisible era una batalla tan intensa que cambió el curso de la eternidad. Los ángeles lo sabían, los demonios lo sabían, la muerte misma lo sabía y por eso temblaba. Pero todavía hay preguntas que nos persiguen hasta hoy. ¿Qué exactamente encontró Jesús al cruzar esos límites? ¿A quién habló? ¿Qué cadenas rompió? ¿Qué puertas abrió? Porque la Biblia menciona las llaves de la muerte y del Hades. Eso significa que allí hubo un intercambio, un despojo, un acto de autoridad. Quiero que pienses en esto. Durante 3 días, mientras en la tierra reinaba el luto, en el mundo espiritual se estaba escribiendo la victoria más grande de la historia. Pero ¿cómo fue ese descenso? ¿Cómo eran esas regiones llamadas, las partes más bajas de la tierra? ¿Qué secretos guardaba el seno de Abraham? ¿Y qué significaba en realidad ese abismo que separaba a los justos de los condenados? La respuesta a estas preguntas es lo que convierte la muerte de Jesús en mucho más que un sacrificio. Lo convierte en un viaje, en una confrontación, en una victoria que ningún otro ser humano pudo alcanzar. Y antes de seguir, quiero invitarte a que me dejes en los comentarios lo que tú piensas. ¿Crees que Jesús realmente descendió al infierno o piensas que fue solo una metáfora? Me interesa mucho leer tu opinión porque lo que vamos a descubrir en este relato puede cambiar por completo tu manera de ver esos 3 días que parecían de derrota, pero que escondían el inicio de la mayor victoria de todo. Es en los tiempos. No te vayas, porque lo que viene a continuación es todavía más impactante. Te voy a revelar lo que las Escrituras llaman las profundidades del Seol y lo que realmente ocurrió cuando el Salvador se presentó allí. Cuando Jesús descendió a las profundidades, no lo hizo como un espíritu perdido ni como un hombre vencido. Bajó como alguien que llevaba consigo un propósito oculto, un secreto tan grande que incluso los ángeles lo observaban con asombro. Imagina por un momento ese instante, el mundo espiritual detenido, expectante, mientras una presencia imposible de contener irrumpía en territorios que hasta entonces estaban dominados por la oscuridad. Los antiguos llamaban a ese lugar Seol, los griegos lo tradujeron como Hades, y la mayoría de nosotros lo conocemos con una palabra temida, infierno. Pero no era un solo sitio, sino un reino dividido, un misterio de regiones separadas por fronteras invisibles. De un lado, el lugar del consuelo, donde los justos esperaban la promesa. Del otro, un espacio de tormento, de cadenas y fuego, reservado para quienes rechazaron la luz. Entre ambos un abismo infranqueable, y en medio de ese paisaje sombrío de pronto apareció él. Puedes imaginar la conmoción, los condenados, acostumbrados a la desesperanza, viendo entrar una luz que jamás pensaron presenciar. Los justos, que habían esperado generación tras generación, finalmente reconociendo el cumplimiento de la promesa. Y los ángeles caídos, sorprendidos al ver que aquel que habían intentado destruir en la cruz ahora se presentaba en su propio terreno. Pero lo más impactante es que la Biblia sugiere que Jesús no llegó con las manos vacías, llegó con autoridad, llegó con una misión, y esa misión no era otra que arrebatar las llaves de la muerte y del Hades.
Pregúntate qué significa tener las llaves. Significa dominio, significa poder, significa que a partir de ese momento la muerte ya no tendría la última palabra. Y aquí hay un detalle que pocos mencionan. El apóstol Pedro habla de cómo Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, que fue lo que anunció allí, un mensaje de juicio para unos, una proclamación de victoria para otros. Algunos teólogos creen que fue la proclamación más poderosa jamás escuchada en el mundo espiritual, el anuncio de que el sacrificio estaba consumado, de que la redención era real, de que el enemigo había perdido el control para siempre. Imagina por un instante la escena. Una multitud de almas en silencio, rostros expectantes, y de pronto una voz irrumpe con fuerza, diciendo que el precio ya fue pagado, que la libertad está cerca, que las cadenas caerán. Esa voz, la de Jesús, resonando en lo profundo, haciendo temblar a los espíritus que durante siglos habían esperado. Pero no todos recibieron ese anuncio con alegría. Los demonios, que creían haber vencido en la cruz, comprendieron que habían sido engañados. Lo que parecía derrota era en realidad una trampa divina. Y aquí surge otra pregunta inquietante que sintió Satanás al ver entrar al que intentó destruir. Algunos relatos apócrifos, como el Evangelio de Nicodemo, describen con dramatismo cómo el infierno mismo se estremeció, como el príncipe de las tinieblas fue humillado públicamente cuando Cristo arrebató lo que le pertenecía. Y esto nos lleva a un punto fascinante. La muerte hasta entonces era un callejón sin salida, nadie podía escapar de ella. Reyes, profetas, pobres y ricos, todos terminaban en el mismo destino, el Seol. Pero en el momento en que Jesús descendió, la historia cambió para siempre. El que entró no era simplemente un hombre más, era el Hijo de Dios, y su entrada abrió una puerta que había estado cerrada desde el inicio de los tiempos. Quiero que pienses en algo. Durante esos 3 días, mientras en la tierra reinaba el luto y el silencio, en el mundo espiritual se desarrollaba una de las batallas más intensas jamás registradas, una batalla que no se libraba con espadas, sino con autoridad. Jesús no bajó a negociar, bajó a conquistar. Y aquí te lanzo una pregunta para ti que estás viendo este video. ¿Alguna vez te has preguntado si la muerte realmente es el final? ¿Qué pasaría si en el último segundo de tu vida alguien te ofreciera la salida que jamás imaginaste? Eso fue exactamente lo que ocurrió con los justos que esperaban en el seno de Abraham. Ellos, que habían creído en las promesas de Dios, recibieron de pronto la visita del cumplimiento de todas ellas. Ahora bien, no pienses que esto fue un simple paseo triunfal. El descenso de Cristo fue también una confrontación directa. La Biblia dice que Él despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente. Eso significa que lo que ocurrió allí fue un acto de humillación para las fuerzas del mal, un desfile de victoria en el mismo terreno enemigo. Y quiero detenerme en un detalle. El Apocalipsis dice que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Si ahora Él las tiene, eso significa que alguien más las poseía antes. Y aquí está el punto inquietante. Esas llaves estaban en manos del enemigo, en manos de la muerte misma. Pero en aquel descenso, Cristo las arrebató. Fue un saqueo espiritual, un despojo, una victoria irreversible. ¿Puedes imaginar cómo reaccionaron los espíritus justos al verlo? Abraham, Moisés, David, los profetas, todos esperando aquel momento. Y de pronto el mismo que habían anunciado entraba para llevarlos con él. Esa multitud, liberada de siglos de espera, siguiendo al Mesías hacia la promesa cumplida. ¿No te parece estremecedor pensar en ese instante? Y aquí quiero abrir otro ciclo de intriga. La Biblia dice que cuando Jesús resucitó, muchos santos se levantaron de sus tumbas y aparecieron en Jerusalén. ¿Qué significa eso? Eran parte de aquellos que fueron liberados en su descenso. Fue esa la prueba visible de que la victoria no era solo espiritual, sino también física. Este detalle, mencionado en Mateo, ha generado debates durante siglos. Algunos lo llaman el preludio de la resurrección final. Otros, la evidencia más clara de que el poder de la muerte había sido quebrado.
Ahora dime tú, ¿qué pensarías si un día en tu ciudad aparecieran personas que habían muerto hacía siglos? ¿Te asustarías? ¿Lo verías como una confirmación de fe o pensarías que es imposible? Lo que está claro es que esos 3 días ocultos fueron mucho más que un tiempo de espera. Fueron un escenario de revelaciones, de movimientos invisibles, de un plan que nadie había imaginado en su totalidad. Y lo más impresionante es que todo estaba profetizado desde antes. El salmista lo había dicho: no permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro lo explicó en Pentecostés. Pablo lo reafirmó al decir que cuando ascendió a lo alto llevó cautiva la cautividad. Todos apuntaban al mismo misterio. Jesús descendió, conquistó y luego ascendió en triunfo. Pero aún hay algo más profundo que debemos explorar, que pasó exactamente en ese diálogo invisible entre Jesús y la muerte, que ocurrió en ese enfrentamiento cara a cara con el infierno, que significan esas llaves que ahora él sostiene. No respondamos todavía, porque la verdad es que este viaje apenas comienza. Y antes de seguir, quiero que me dejes en los comentarios lo que tú crees. ¿Fue este descenso una liberación silenciosa o una confrontación épica en la que el infierno entero fue sacudido? ¿Te atreves a imaginar cómo fue esa batalla invisible? No te vayas, porque lo que viene a continuación revelará el clímax de esta historia. El momento en que Jesús regresa de las profundidades, no como un derrotado, sino como el conquistador eterno. El cuerpo de Jesús yacía en un sepulcro frío, envuelto en lino, custodiado por guardias romanos. A los ojos de todos era el final, pero en lo invisible, en un lugar que ningún humano podía ver, comenzaba la parte más intensa de la historia. Porque mientras los discípulos lloraban, mientras los líderes religiosos celebraban creyendo que habían ganado, y mientras Roma pensaba que había sofocado una revuelta más, Cristo estaba cruzando una frontera que nadie se había atrevido a desafiar. Los antiguos lo llamaban Seol, un lugar de sombras, de espera y de silencio. Los griegos lo conocían como Hades, y aunque solemos imaginarlo como un sitio único, la Biblia lo describe como un reino dividido: el seno de Abraham, un espacio de paz para los justos, y el lugar de tormento, un espacio de sufrimiento, separados por un abismo imposible de cruzar. En ese escenario lleno de misterio y de ecos de miles de voces que habían partido antes, de pronto apareció alguien que jamás debió estar allí: el Hijo de Dios. ¿Puedes imaginarlo? Una multitud de espíritus, algunos condenados, otros esperando redención, observando cómo una presencia luminosa irrumpía en medio de las tinieblas. Nadie en el infierno lo esperaba, y sin embargo ahí estaba, no como un prisionero más, sino como un conquistador. El apóstol Pedro lo describió con una frase que todavía hoy genera escalofríos: Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esa imagen es tan impactante como misteriosa, porque ¿qué fue exactamente lo que predicó? Algunos creen que fue un mensaje de victoria, un anuncio de que la cruz había cambiado todo. Otros piensan que fue un acto de juicio, un recordatorio de que la rebelión contra Dios estaba condenada. Lo que está claro es que ese mensaje resonó en el corazón mismo del infierno y nada volvió a ser igual. Ahora quiero que pienses en esto. La Biblia habla de que Cristo despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente. Es decir, lo que ocurrió en las profundidades no fue un simple discurso, fue un acto de confrontación, una humillación directa al poder de la muerte. El infierno, que durante siglos había mantenido cautivas a las almas, de pronto se encontró con alguien que no solo podía entrar, sino también salir, y peor aún, salir llevándose consigo a los que estaban esperando. Aquí aparece un detalle que pocos mencionan y que cambia todo. El libro de Apocalipsis dice que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades, pero si ahora Él las tiene, eso significa que antes no estaban en sus manos. ¿Quién las tenía? La muerte, el enemigo, el poder de las tinieblas. Y fue en ese descenso cuando Cristo arrebató esas llaves. Imagina esa escena: el Salvador enfrentando al adversario, extendiendo su mano y despojándolo del símbolo de su dominio.
un acto de poder, de autoridad, de victoria total. Pero lo más emocionante no es solo lo que quitó, sino lo que dio, porque al mismo tiempo que humillaba a las fuerzas del mal, abría un camino para los justos que habían esperado durante siglos. Abraham, Moisés, David, los profetas, todos ellos habían muerto esperando una promesa que todavía no se había cumplido. Y de pronto el cumplimiento mismo de esa promesa entró en el lugar donde estaban. Imaginas el asombro, las lágrimas, la alegría de esos justos al ver que el Mesías había llegado. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué sentirías tú si después de siglos de espera, de incertidumbre, vieras aparecer de pronto la respuesta que lo cambia todo? ¿Llorarías? ¿Correrías hacia él? ¿O simplemente caerías de rodillas sin poder articular palabra? Los relatos apócrifos, como el Evangelio de Nicodemo, pintan la escena como un terremoto espiritual. Satanás, sorprendido, discute con el Hades y ambos reconocen que ya no tienen poder. Jesús, con voz de autoridad, rompe las puertas y libera a los cautivos. Aunque no todos los historiadores aceptan estos escritos, lo cierto es que la imagen que ofrecen encaja con lo que la Biblia afirma, que Cristo bajó no a sufrir, sino a conquistar. Y aquí hay otro misterio. Mateo relata que cuando Jesús resucitó, muchos santos se levantaron de sus tumbas y aparecieron en Jerusalén. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían allí? ¿Eran parte de los que fueron liberados del seno de Abraham? Este detalle ha desconcertado a estudiosos por siglos. Pero lo que está claro es que fue una señal, un anticipo de que la muerte había perdido su poder. Ahora piensa en esto. Los romanos vigilaban la tumba, convencidos de que los discípulos podían intentar un robo. Los sacerdotes respiraban tranquilos, seguros de que la amenaza había terminado. Pero ninguno de ellos sabía lo que estaba pasando en otra dimensión. Ninguno podía imaginar que en esos mismos instantes Jesús estaba arrebatando la victoria más grande que la historia haya visto. Y quiero detenerme un segundo para preguntarte, ¿qué significa para ti la muerte? ¿Un final inevitable? ¿Un abismo de miedo? ¿O un paso hacia algo más grande? Porque lo que Jesús hizo en esos 3 días redefine lo que entendemos como vida y como final. El descenso no fue silencio, fue proclamación, no fue derrota, fue humillación para el enemigo, no fue oscuridad, fue el inicio de la luz, y lo más impresionante es que cuando ascendió no lo hizo solo. La Biblia dice que llevó cautiva la cautividad. Eso significa que aquellos que estaban esperando fueron liberados. Y de pronto el cielo recibió a una multitud que jamás había podido entrar. Pero hay algo más, algo que todavía nos deja pensando. Si Jesús realmente descendió, si habló a los espíritus, si arrebató las llaves, entonces, ¿qué más ocurrió allí que no está escrito? ¿Qué secretos guardan esos 3 días que la Biblia solo describe en fragmentos? ¿Qué cosas vio Jesús en esas profundidades que aún no han sido reveladas? No respondamos todavía, porque lo que viene a continuación es aún más estremecedor. El momento en que, tras derrotar a la muerte en su propio terreno, Jesús regresa, resurge y muestra al mundo entero que nada puede detenerlo. Antes de seguir, quiero invitarte a que me dejes tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Jesús realmente enfrentó cara a cara a Satanás en esas profundidades? ¿Piensas que fue una batalla visible o un triunfo silencioso? Tu respuesta puede abrir un debate increíble que quiero leer más abajo. Y quédate porque lo que viene a continuación es el clímax, el regreso de Cristo desde las sombras hacia la gloria, el momento que lo cambió todo para siempre. El sepulcro estaba cerrado con una piedra pesada, sellado bajo la autoridad de Roma, vigilado por soldados. A los ojos del mundo todo había terminado, pero lo que nadie imaginaba era que en ese mismo instante, en otra dimensión, Jesús caminaba hacia las regiones más oscuras de la existencia. No iba como un espíritu débil ni como un derrotado. Iba como alguien que tenía un propósito que ni la misma muerte podía detener. El lugar al que descendió no era cualquier sitio.
Las escrituras lo llaman Seol, los griegos lo tradujeron como Hades, un territorio misterioso dividido en dos realidades paralelas, el seno de Abraham donde reposaban los justos y el lugar de tormento donde los condenados sufrían sin esperanza. Entre ambos un abismo inquebrantable, y en medio de esas dos realidades apareció de repente una presencia que lo cambió todo. Imagina ese momento. Las almas atrapadas en la oscuridad, los espíritus de los justos esperando en silencio, y de pronto un resplandor que nunca antes habían visto, la figura de Cristo irrumpiendo en aquel lugar, los condenados llenos de terror y los justos sorprendidos por el cumplimiento de una promesa que habían esperado durante siglos. Nadie en ese reino esperaba verlo llegar y sin embargo, allí estaba. El apóstol Pedro lo dijo con claridad. Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. La frase es corta, pero detrás de ella hay un misterio inmenso. ¿Qué fue lo que predicó? Algunos creen que proclamó la victoria de la cruz, anunciando a todos que el precio de la redención había sido pagado. Otros piensan que fue un mensaje de juicio, una declaración contra los poderes que se habían levantado. O contra Dios. Sea como sea, esa predicación resonó en lo más profundo del mundo espiritual, sacudiendo todo lo que habitaba allí. Y aquí quiero detenerme un segundo. ¿Te imaginas lo que sintieron los demonios en ese momento? Creían haber vencido, creían que la cruz había sido su triunfo, pero al ver entrar al mismo Cristo en su terreno, comprendieron que todo había sido parte de un plan que jamás pudieron entender. Lo que parecía derrota era en realidad la mayor trampa de la historia. Los textos apócrifos, como el Evangelio de Nicodemo, relatan este instante con dramatismo. Describen al infierno temblando, a Satanás discutiendo con el Hades, a las puertas quebrándose mientras Cristo entraba como un conquistador. Aunque no todos aceptan estos escritos como históricos, el eco que dejan es claro. Lo que ocurrió en esos 3 días no fue silencio, fue batalla, proclamación y triunfo. La Biblia dice que Jesús despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente. Es decir, en ese descenso se produjo un acto de humillación contra las fuerzas del mal. Ya no podían seguir actuando como dueños del destino humano. Sus cadenas fueron expuestas, sus llaves arrebatadas. Y aquí aparece uno de los detalles más fascinantes. Apocalipsis afirma que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Si ahora él las posee, es porque las arrebató allí mismo en aquel descenso. Piensa en el simbolismo. Las llaves significan dominio, acceso, control. Hasta ese momento la muerte era un callejón sin salida, un territorio del que nadie regresaba. Pero en el instante en que Cristo tomó esas llaves, la muerte dejó de ser soberana. Por primera vez, un hombre no solo entraba en sus dominios, sino que salía con autoridad sobre ella. Y aquí te lanzo una pregunta directa. ¿Alguna vez has sentido miedo a la muerte? Y si te dijera que ese miedo cambió para siempre en el momento en que Jesús descendió al Seol. Lo más impresionante de todo esto no fue solo lo que quitó, sino lo que dio, porque en ese mismo instante en que humillaba al enemigo, Jesús abría el camino para los justos. Aquellos que habían muerto en la fe esperando la promesa, finalmente la recibían en persona. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, los profetas, todos ellos viendo con sus propios ojos al Mesías. Ese momento debió ser indescriptible, siglos de espera terminando en un solo segundo. Ahora imagina la escena desde el otro lado. Los condenados, viendo cómo la promesa llegaba, sabiendo que para ellos era demasiado tarde. El contraste debió ser desgarrador, unos entrando en la gloria, otros quedando atrapados en la desesperación. Puedes sentir el peso de esa tensión. Pero hay algo todavía más impactante. El Evangelio de Mateo dice que cuando Jesús resucitó, muchos santos se levantaron de sus tumbas y aparecieron en Jerusalén. ¿Quiénes eran? ¿Acaso parte de los que fueron liberados en aquel descenso? ¿Fue esa una muestra visible de lo que había ocurrido en el mundo invisible? Este detalle ha generado debates intensos. Algunos lo ven como el preludio de la resurrección final, otros como la prueba palpable de que la muerte había perdido su poder.
Detente un segundo y piensa, ¿qué harías tú si en tu ciudad aparecieran personas que llevaban siglos muertas? ¿Correrías de miedo o caerías de rodillas al darte cuenta de que estabas presenciando la mayor victoria espiritual de la historia? Los discípulos no lo sabían, los romanos no lo entendían, los líderes religiosos creían haber ganado, pero en lo invisible Jesús estaba escribiendo una nueva realidad. No bajó al Seol para esperar, sino para actuar. No entró como víctima, sino como conquistador. El descenso fue una proclamación, una humillación pública del enemigo y una liberación para los justos. Fue el inicio de un cambio que transformó la historia para siempre. Pero aún hay misterios. ¿Qué más ocurrió en ese mundo oculto? ¿Qué secretos guardan esos 3 días que apenas se mencionan en la Biblia? ¿Qué cosas presenciaron los ángeles, los demonios y las almas atrapadas que todavía no han sido reveladas? No cerremos todavía el relato, porque lo más impresionante aún está por llegar. El momento en que Jesús, después de arrebatar las llaves, después de proclamar su victoria, regresa de las sombras y se levanta en poder. El instante en que el sepulcro no pudo retenerlo y el mundo comprendió que nada puede detener al Hijo de Dios. Pero antes de seguir, quiero invitarte a que me dejes tu opinión en los comentarios. ¿Tú crees que en ese descenso Jesús enfrentó cara a cara al mismo Satanás? ¿Piensas que fue una batalla visible o un triunfo silencioso en el que el infierno entero quedó en shock? Tu respuesta puede abrir un debate fascinante que quiero leer abajo. Quédate porque lo que viene a continuación es el clímax de esta historia. El momento en que Jesús regresa no como prisionero, sino como el vencedor eterno. El silencio reinaba en Jerusalén. Para los discípulos todo había terminado. El maestro estaba muerto, enterrado y custodiado, pero lo que nadie veía era que en ese mismo instante Jesús estaba recorriendo un camino que ningún otro ser humano había atravesado jamás. No era un espíritu vagando sin rumbo, no era un derrotado, era un conquistador entrando en las mismas entrañas de la oscuridad. El lugar al que descendió, llamado Seol en hebreo y Hades en griego, no era un sitio uniforme, era un reino dividido en 2 realidades paralelas. En un lado, el seno de Abraham, donde los justos aguardaban con esperanza. En el otro, el lugar de tormento, donde los impíos sufrían sin consuelo. 2 dimensiones coexistiendo, separadas por un abismo imposible de cruzar, y en medio de ese escenario sombrío apareció de pronto la presencia más inesperada, el Hijo de Dios. Imagina la conmoción. Los espíritus justos que habían muerto creyendo en la promesa, de repente viendo frente a ellos al Mesías mismo. Los condenados, acostumbrados a la desesperanza, temblando ante la luz que jamás pensaron contemplar. Y los demonios, acostumbrados a dominar aquel territorio, observando con horror cómo alguien entraba allí con una autoridad imposible de detener. El apóstol Pedro escribió que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esa frase ha sido objeto de debate durante siglos, que proclamó exactamente un mensaje de victoria anunciando que la redención había sido consumada, un grito de juicio recordando a los ángeles caídos que su condena era irreversible. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que esas palabras hicieron eco en las profundidades de un mundo que hasta entonces había permanecido en silencio. Pero no fue solo un discurso. La Biblia afirma que Cristo despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente. En otras palabras, el descenso al infierno no fue contemplación, sino confrontación, una humillación directa a los poderes del mal. El terreno que había sido dominio del enemigo ahora era invadido por aquel que no podía ser retenido por la muerte. Quiero que te imagines esa escena con detalle. Las cadenas de los cautivos crujiendo, los demonios retrocediendo, el infierno entero en shock ante una luz que lo atravesaba todo. Porque Jesús no bajó como un prisionero, sino como alguien que venía a tomar lo que no le pertenecía al enemigo. Y aquí surge un punto fascinante.
El libro de Apocalipsis dice que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades, pero si ahora Él las posee, ¿quién las tenía antes? Esa es la pregunta que pocos se hacen. Esas llaves estaban en manos de la muerte misma, del poder de las tinieblas, y fue allí en las profundidades donde Cristo las arrebató. Imagina ese momento, el Salvador extendiendo su mano, quitando el símbolo máximo de dominio. A partir de entonces, la muerte ya no tendría la última palabra. ¿Alguna vez has sentido miedo a morir? ¿Has pensado en lo que ocurre cuando tu respiración se detiene? Lo que hizo Jesús en esos 3 días cambia por completo esa visión, porque desde ese instante la muerte dejó de ser un destino final para convertirse en una puerta, y esa puerta ahora estaba bajo su autoridad. Los relatos apócrifos, como el Evangelio de Nicodemo, describen este instante con dramatismo. Hablan del infierno estremeciéndose, de Satanás aterrado, de las puertas siendo destruidas y de los justos liberados. Aunque no todos aceptan estos textos como históricos, la imagen que dibujan refleja una verdad que la Biblia confirma. Cristo no bajó en silencio, bajó en triunfo. Ahora imagina la reacción de los justos. Abraham, que había salido de su tierra esperando una promesa. Moisés, que había visto la tierra prometida desde lejos sin poder entrar. David, que cantó sobre un reino eterno. Los profetas, que anunciaron al Mesías durante siglos. Todos ellos viendo de pronto al cumplimiento de sus palabras, de pie frente a ellos. Ese momento debió ser tan intenso que lee. El lenguaje humano apenas puede describirlo. Pero mientras ellos celebraban, los condenados sufrían aún más, porque ver la luz y saber que no podían alcanzarla debió ser el mayor tormento de todos. El abismo entre la esperanza y la desesperación nunca había sido tan evidente. Y aquí quiero preguntarte a ti, ¿qué sentirías si en medio de la oscuridad absoluta vieras entrar una figura de luz? ¿Correrías hacia ella? ¿O sentirías pánico al saber que esa luz revela todo lo que escondiste? Hay un detalle en Mateo que vuelve todo aún más intrigante. Dice que cuando Jesús resucitó, muchos santos se levantaron de sus tumbas y aparecieron en Jerusalén. ¿Quiénes eran? Fueron parte de los liberados del seno de Abraham. ¿Acaso caminaban por las calles como testigos vivos de lo que había ocurrido en lo invisible? Este hecho desconcertó a quienes lo presenciaron y sigue generando debates hasta hoy. Piénsalo, si mañana en tu ciudad aparecieran personas que llevaban siglos muertas, ¿qué harías? ¿Correrías de miedo? ¿Lo verías como un milagro? ¿O creerías que algo más grande está a punto de ocurrir? Lo que está claro es que el descenso de Cristo no fue pasividad, fue una misión. Una operación de rescate, un acto de conquista, un terremoto espiritual que sacudió los cimientos de la eternidad. La cruz fue el inicio, pero el verdadero impacto se reveló en esos 3 días ocultos, cuando el infierno mismo comprendió que había perdido para siempre. Y sin embargo, hay misterios que permanecen sin resolver. ¿Qué más ocurrió en esas profundidades? ¿Qué diálogos invisibles tuvieron lugar entre Cristo y las fuerzas espirituales? ¿Qué secretos guardan esos 3 días que solo se mencionan en fragmentos? Lo único seguro es que nada volvió a ser igual, porque en ese descenso se selló la victoria que más adelante estallaría en la resurrección, una victoria que aún hoy sigue cambiando vidas. Pero no adelantemos el clímax todavía, porque lo que viene a continuación es aún más impactante, el momento en que Jesús regresa desde las sombras, no solo vivo, sino victorioso. Antes de seguir, quiero que me dejes en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que Jesús enfrentó a Satanás en persona en esas profundidades? ¿O fue una victoria invisible que nadie pudo presenciar? Quiero leer tus ideas porque este misterio abre un debate increíble. Quédate, porque en la siguiente parte descubrirás cómo el regreso de Cristo desde el infierno marcó el inicio de la mayor revolución espiritual de la historia. El mundo veía un sepulcro sellado, una piedra enorme bloqueando la entrada y soldados vigilando para evitar cualquier intrusión.
Para los líderes religiosos era la victoria definitiva, para Roma solo un asunto más resuelto y para los discípulos la peor derrota de sus vidas. Pero lo que nadie podía imaginar era que en el silencio de esos 3 días Jesús estaba enfrentando algo que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. No estaba inactivo, no estaba dormido, estaba descendiendo a un territorio al que nadie había entrado jamás con autoridad, el Seol, el Hades, el lugar de los muertos, un espacio misterioso que las Escrituras describen dividido, el seno de Abraham donde descansaban los justos y un lugar de tormento para los impíos, separados por un abismo imposible de cruzar, y en medio de esa división apareció alguien que no debía estar allí, el Hijo de Dios con la luz de su gloria intacta. Imagínalo, las almas justas en silencio esperando por siglos la promesa. Abraham, Moisés, David, los profetas, todos aguardando el cumplimiento. Y de repente aquel que ellos habían anunciado, aquel de quien habían hablado sin conocerlo del todo, estaba frente a ellos. Puedes imaginar el impacto, la emoción, la incredulidad. Pero no todos reaccionaron con esperanza, porque en el lado del tormento los condenados presenciaban esa misma luz con horror. Saber que el Salvador estaba ahí y que para ellos era demasiado tarde debió ser un tormento mayor que el fuego mismo. Un contraste brutal, unos entrando en esperanza, otros confirmando su condena. El apóstol Pedro describe ese momento diciendo que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero la gran pregunta es, ¿qué predicó? Un mensaje de liberación para los justos, un grito de victoria para anunciar que la cruz había vencido al pecado, o un acto de juicio contra los ángeles caídos que habían desobedecido desde los días de Noé. El texto no lo aclara del todo, y ese misterio ha generado debates durante siglos. Lo que sí sabemos es que no fue un simple discurso, porque Pablo, en su carta a los Colosenses, asegura que Cristo despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso significa que en ese descenso hubo un acto de humillación, una confrontación directa. El infierno, acostumbrado a retener almas, se encontró frente a alguien que no solo entraba, sino que además tenía el poder de salir y llevarse consigo a quienes quisiera. Detente un segundo y piensa en esto. El Apocalipsis dice que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Si Él las tiene ahora es porque allí mismo, en ese descenso, las arrebató. Eso quiere decir que hasta ese momento la muerte tenía un control absoluto. Nadie podía escapar de ella. Pero en esos 3 días ese control fue quebrado. Imagina la escena, Cristo extendiendo su mano y tomándola. Esas llaves, mientras el enemigo comprendía que había perdido para siempre. Y aquí quiero lanzarte una pregunta. ¿Qué sentirías si vieras que el poder que durante siglos había dominado a todos los hombres de repente es arrebatado en un solo instante? ¿Alivio, asombro o miedo al saber que todo lo que creías sobre la muerte ya no tiene sentido? Algunos textos apócrifos, como el Evangelio de Nicodemo, dramatizan este evento con detalle. Hablan del infierno estremeciéndose, de Satanás aterrado, de las puertas del Hades derrumbándose. Incluso describen un diálogo entre el príncipe de las tinieblas y el Hades, donde ambos reconocen que no pueden detener al Mesías. Aunque no todos aceptan estos escritos como históricos, lo cierto es que la imagen que ofrecen encaja con la proclamación bíblica, la victoria fue total. Mientras tanto, los discípulos seguían ocultos, convencidos de que todo había acabado. Ellos solo veían una tumba cerrada, pero en el mundo espiritual Jesús estaba liberando a los justos que esperaban desde hacía siglos. Abraham, Jacob, José, los profetas, todos siguiendo al Mesías hacia un destino que jamás imaginaron ver tan pronto. Y aquí surge otro detalle impresionante. El Evangelio de Mateo cuenta que tras la resurrección muchos santos se levantaron de sus tumbas y aparecieron en Jerusalén. ¿Quiénes eran? ¿Acaso aquellos que habían sido liberados en el descenso de Cristo? ¿Fue esa aparición la señal visible de que la muerte había perdido su poder? Este episodio, aunque breve en el texto, es uno de los más enigmáticos de toda la Biblia.
Imagina por un momento estar en Jerusalén y ver caminar a alguien que había muerto generaciones atrás. ¿Te habrías escondido? ¿Lo habrías seguido con reverencia? ¿O habrías pensado que estabas soñando? El descenso de Cristo no fue un simple viaje espiritual, fue un acto estratégico, una misión de rescate, una proclamación de victoria y un saqueo al enemigo. Lo que parecía una derrota pública en la cruz, en realidad era una operación encubierta que se desarrollaba en lo invisible. La cruz fue el anzuelo y el infierno cayó en la trampa. Ahora piensa en lo que esto significa. La muerte, que siempre había sido el final, ya no era el destino definitivo. La tumba, que antes era un callejón sin salida, ahora era solo una puerta. El enemigo, que creía tener control absoluto, perdió su arma más poderosa. Y todo esto ocurrió en esos 3 días que para el mundo eran puro silencio. Pero aquí viene lo más inquietante, que más pasó allí que no se nos cuenta, que vieron los ángeles caídos cuando Cristo entró, que sintió Satanás al darse cuenta de que había perdido para siempre. ¿Qué secretos guardan esos 3 días que todavía no han sido revelados? No respondamos todavía, porque lo que viene a continuación es el clímax. El momento en que, después de humillar al enemigo y liberar a los cautivos, Jesús regresa de las profundidades y demuestra al mundo entero que la muerte no pudo detenerlo. Antes de continuar, quiero invitarte a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que en ese descenso hubo una confrontación visible, un combate espiritual en el que el infierno tembló? ¿O piensas que fue un triunfo silencioso, imposible de describir con palabras humanas? Quiero leerte porque este misterio sigue siendo uno de los más profundos de la historia. Quédate porque en la siguiente parte descubrirás cómo fue ese regreso y porque esos 3 días en la oscuridad se convirtieron en la victoria más grande de todos los tiempos. Mientras en la tierra reinaba el silencio, el duelo y la confusión, en otra dimensión ocurría lo impensado. El cuerpo de Jesús estaba inerte en una tumba fría, pero su espíritu estaba más vivo que nunca, avanzando hacia el territorio más temido por toda la humanidad, las profundidades del Seol. Ese lugar era el destino inevitable de todos los que habían muerto antes de la cruz. Un mundo de sombras descrito por generaciones, dividido en 2 realidades opuestas, el seno de Abraham, donde reposaban los justos, y el lugar de tormento, donde ardía la desesperanza. 2 espacios separados por un abismo imposible de cruzar. Y de pronto, en medio de ese silencio eterno, apareció Él. La presencia de Jesús trastornó todo. Para los justos fue la luz que llevaban siglos esperando. Para los condenados fue el terror de ver que la esperanza llegaba, pero ya no para ellos. Y para los demonios fue la confirmación de que la cruz no había sido una derrota, sino la trampa que jamás vieron venir. El apóstol Pedro escribió que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero que fue exactamente lo que dijo. Imagina ese instante, una multitud de almas expectantes, los ángeles caídos observando con temor y la voz del Hijo de Dios resonando en lo profundo. Algunos estudiosos creen que proclamó la victoria, declarando que la muerte había perdido su poder. Otros sostienen que fue una ceteo de juicio, recordando a los rebeldes que su condena estaba sellada. Lo cierto es que ese mensaje sacudió para siempre las bases del mundo espiritual. No era un sermón común, era la proclamación de un vencedor. Pablo lo resume de forma poderosa. Cristo despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso significa que en ese descenso no hubo negociación, sino confrontación. El infierno fue humillado, sus cadenas expuestas, su poder quebrado. Imagina por un instante ese momento. El reino de la muerte, acostumbrado a retener, de pronto viendo entrar a alguien que no solo podía entrar, sino que podía salir. Y peor aún, salir llevándose consigo a los cautivos que habían estado esperando. El terreno que había sido dominio del enemigo fue invadido por la autoridad del Hijo de Dios. Y aquí hay un detalle fascinante.
En Apocalipsis, Jesús dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Si Él las tiene ahora, es porque en ese descenso las arrebató. Eso quiere decir que antes estaban en manos del enemigo. ¿Puedes imaginar la escena? El Salvador extendiendo su mano, tomando las llaves y despojando al adversario del símbolo máximo de su poder. Pregúntate qué sentirías tú si presenciaras ese momento: alivio al saber que la muerte ya no tiene dominio, asombro por la magnitud de la victoria, o miedo al comprender que nada volvería a ser igual. Los escritos apócrifos, como el Evangelio de Nicodemo, dramatizan este evento como una auténtica batalla. Hablan del infierno temblando, de las puertas derrumbándose, de Satanás aterrorizado al darse cuenta de que había sido engañado. Aunque no todos aceptan estos relatos como históricos, reflejan algo que encaja con el mensaje bíblico. Lo que ocurrió en esos 3 días fue un terremoto espiritual que cambió la eternidad. Mientras tanto, en la tierra, los discípulos estaban destrozados. Se escondían, lloraban, convencidos de que todo había terminado. Ellos solo veían un sepulcro cerrado, pero en lo invisible Jesús estaba llevando a cabo la operación de rescate más grande de la historia. Imagina la reacción de Abraham al ver al Mesías. Piensa en Moisés, que había guiado al pueblo hasta la frontera de la tierra prometida, contemplando ahora el cumplimiento de la promesa eterna. David, que había cantado sobre un reino sin fin, reconociendo frente a él al verdadero rey. Los profetas, que habían anunciado al Mesías durante siglos, viendo con sus propios ojos que no se habían equivocado. Oh, ese instante debió ser indescriptible. Pero no todos compartían esa alegría, porque en el lado del tormento los condenados veían la misma luz y comprendían que era demasiado tarde para ellos. Ese contraste debió ser desgarrador. El abismo entre la esperanza y la desesperación jamás se había sentido tan real. Y aquí quiero detenerme para preguntarte, ¿qué sentirías tú si en medio de la oscuridad absoluta apareciera una figura de luz? ¿Lo verías como tu salvación o como tu condena? El Evangelio de Mateo agrega un detalle que vuelve todo aún más desconcertante. Dice que tras la resurrección muchos santos salieron de sus tumbas y aparecieron en Jerusalén. ¿Quiénes eran? ¿Acaso parte de los que fueron liberados en ese descenso? Fue esa la señal visible de lo que había ocurrido en lo invisible. Imagina estar en Jerusalén ese día, caminar por las calles y ver a alguien que había muerto generaciones atrás. ¿Lo habrías reconocido? ¿Habrías huido despavorido? ¿O te habrías dado cuenta de que estabas siendo testigo de la mayor victoria espiritual de todos los tiempos? Lo que está claro es que en esos 3 días no hubo pasividad. Hubo acción, hubo proclamación, hubo conquista. Jesús descendió como un guerrero, como un libertador, como un rey que no vino a pedir permiso, sino a tomar lo que le pertenecía por derecho. Pero todavía quedan preguntas abiertas. ¿Qué ocurrió exactamente en ese enfrentamiento con la muerte? ¿Qué palabras se dijeron en ese encuentro invisible? ¿Qué secretos guardan esos 3 días que apenas aparecen en la Biblia? Y lo más intrigante de todo, si la cruz fue pública y visible, porque el descenso fue oculto, misterioso, casi en silencio, ¿será que hay cosas que aún no estamos listos para comprender? No adelantemos el clímax todavía, porque lo más impactante está por venir. El momento en que Jesús regresa, no solo vivo, sino con las llaves en su poder, demostrando que la tumba no puede retenerlo. Antes de continuar, quiero que me dejes en los comentarios lo que tú piensas. ¿Crees que Jesús enfrentó cara a cara a Satanás en esas profundidades? ¿O fue un triunfo silencioso que nadie más presenció? Quiero leer tu opinión porque este misterio ha dividido a estudiosos, creyentes y curiosos por siglos.
Quédate porque en la siguiente parte descubrirás el desenlace, cómo el regreso de Cristo desde el mundo de los muertos transformó la eternidad y nos cambió para siempre. Los guardias romanos vigilaban la tumba, los líderes religiosos celebraban, convencidos de que habían ganado, los discípulos lloraban escondidos, con miedo y desolación. Nadie entendía lo que en realidad estaba ocurriendo. ¿Por qué? Mientras la tierra creía que todo había terminado, en el mundo espiritual se libraba la batalla más trascendental de todos los tiempos. Jesús había descendido, no como un derrotado, no como un prisionero, sino como un conquistador que entraba en el territorio más oscuro de la existencia, el Seol, el Hades, el lugar de los muertos, un espacio dividido en dos realidades opuestas, el seno de Abraham, donde los justos descansaban con esperanza, y el lugar de tormento, donde los impíos sufrían eternamente, dos mundos separados por un abismo coexistiendo en las sombras. Y en medio de ese silencio eterno apareció Él, el Hijo de Dios. Imagina la reacción. Los justos, que habían esperado generación tras generación, de pronto contemplaron al Mesías con sus propios ojos. Abraham, que había confiado en la promesa. Moisés, que había guiado a un pueblo sin ver el cumplimiento. David, que había cantado sobre un reino eterno. Los profetas, que habían anunciado al Salvador sin conocerlo del todo. Todos viendo frente a ellos la promesa hecha realidad. Pero del otro lado, los condenados se retorcían en desesperación. La misma luz que traía esperanza para unos era tormento para otros. Ver al Salvador y saber que ya no había oportunidad para ellos debió ser una agonía mayor que el fuego mismo. El apóstol Pedro lo explica con una frase breve pero contundente. Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, pero esa predicación no fue un sermón como los que había dado en la tierra, fue la proclamación de una victoria irreversible, un anuncio que estremeció a todos los que escucharon. Algunos creen que fue un mensaje de libertad para los justos y de juicio para los impíos, otros que fue la confirmación de que lo que la cruz había iniciado ya era definitivo. El enemigo había perdido el control. Porque lo que ocurrió allí no fue pasividad, fue confrontación. Pablo lo dice sin rodeos. Cristo despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos. En ese descenso hubo un acto de humillación contra el infierno mismo. Piensa en lo que significa. El terreno que siempre había sido dominio del enemigo, por primera vez era invadido por alguien que no solo entraba, sino que además tenía el poder de salir, y salir con las llaves en su mano. Apocalipsis lo confirma. Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Eso quiere decir que allí mismo, en esas profundidades, arrebató lo que antes estaba en manos de la muerte. Y aquí surge la imagen más poderosa. Cristo extendiendo su mano, tomando las llaves y con ese gesto cambiando para siempre la eternidad. Quiero hacerte una pregunta directa. ¿Alguna vez has temido a la muerte? ¿Qué sentirías si descubrieras que en esos 3 días Jesús le quitó a la muerte su arma más poderosa? Algunos textos antiguos, como el Evangelio de Nicodemo, describen la escena como una auténtica batalla. Hablan de las puertas del Hades derrumbándose, de los demonios huyendo, de Satanás aterrado al darse cuenta de que había sido engañado. Imagina la sorpresa. Lo que ellos creyeron un triunfo en la cruz, en realidad había sido su derrota más grande. Mientras tanto, en la tierra, los discípulos no sabían nada. Ellos solo veían la tumba cerrada, pero en lo invisible Jesús estaba liberando a una multitud de justos que llevaban siglos esperando. Aquellos que habían creído en la promesa finalmente eran conducidos por el Mesías hacia la gloria. Y aquí aparece uno de los detalles más enigmáticos. Mateo relata que tras la resurrección muchos santos se levantaron de sus tumbas y caminaron por Jerusalén. ¿Quiénes eran? Eran los mismos que habían sido liberados en ese descenso. Fue esa la evidencia visible de lo que había ocurrido en lo invisible.
Imagina estar en Jerusalén ese día, caminar por las calles y encontrarte con alguien que había muerto generaciones atrás. ¿Lo reconocerías? ¿Huirías despavorido? ¿O comprenderías que estabas presenciando el inicio de algo que cambiaría la historia para siempre? Lo que está claro es que en esos 3 días no hubo silencio, sino proclamación. No hubo derrota, sino humillación para el enemigo. No hubo oscuridad, sino el inicio de la luz más grande. Los discípulos pensaban que todo había terminado, pero en realidad lo mejor estaba ocurriendo. Jesús bajó no para contemplar, sino para conquistar, no para quedarse, sino para abrir el camino, no para ser prisionero, sino para llevar cautivos a los que estaban esperando. Pero aquí surge el misterio más grande. ¿Qué más pasó en esas profundidades? ¿Qué palabras intercambiaron Cristo y las fuerzas espirituales? ¿Qué secretos guardan esos 3 días que apenas se mencionan en la Biblia? Y lo más inquietante, si la cruz fue pública y visible, porque este descenso fue oculto, casi en silencio, ¿será que hay cosas que aún no estamos preparados para entender? No cerremos aún la historia, porque lo más impactante todavía está por venir. El momento en que Jesús regresa, no como un espíritu vencido, sino como el vencedor eterno. Antes de continuar, quiero invitarte a que me dejes tu opinión en los comentarios. ¿Crees que en ese descenso Jesús enfrentó cara a cara a Satanás? ¿Piensas que fue una batalla visible o una victoria silenciosa imposible de describir? Quiero leerte, porque este misterio sigue fascinando y dividiendo a creyentes, teólogos y curiosos hasta hoy. Quédate, porque en la siguiente parte veremos cómo Jesús regresa desde las sombras, rompiendo los límites de la muerte y demostrando que nada puede detenerlo. La tumba estaba cerrada, los guardias vigilaban, el silencio parecía total, pero lo que el mundo no podía ver era que algo estaba a punto de romper todas las leyes conocidas de la vida y de la muerte. En las profundidades, Jesús ya no era un visitante, era un vencedor. Había tomado las llaves de la muerte y del Hades. Había proclamado su victoria ante los espíritus encarcelados. Había liberado a los justos que esperaban desde hacía siglos. Y ahora el siguiente paso de su misión estaba por comenzar, regresar. Imagina ese instante. El infierno sabía que lo había perdido todo. Satanás, que creyó triunfar con la cruz, observaba cómo la muerte, su mejor arma, había sido despojada frente a sus propios ojos. El reino de las tinieblas temblaba. El infierno entero estaba en caos. Y en medio de esa conmoción, Jesús se levantaba como el conquistador absoluto. El cuerpo de Cristo estaba inerte en la tumba. Los discípulos lloraban, los enemigos celebraban, pero lo que nadie sabía era que el Espíritu del Hijo de Dios, con autoridad total, se preparaba para reunirse otra vez con ese cuerpo. Y aquí viene el detalle impactante. La Biblia dice que no hubo corrupción en su carne. Mientras otros cuerpos se descomponen, el suyo permaneció intacto, preservado por un poder imposible de explicar. Esa integridad física era la señal de lo que estaba por suceder, porque cuando el momento llegó, lo invisible tocó lo visible. La vida, que había descendido a las sombras, regresó al cuerpo que yacía en el sepulcro. Fue entonces cuando el universo entero sintió el temblor de un evento único, la resurrección. La tierra volvió a estremecerse. El sepulcro vigilado se llenó de una luz que los soldados jamás habían visto, y entonces ocurrió algo tan impactante que ellos mismos, entrenados para enfrentar guerras y rebeliones, cayeron al suelo como muertos. El poder de Dios irrumpió en el mundo físico y nada pudo detenerlo. Pero lo más sorprendente es que Jesús no salió solo. Pablo lo dice con una frase que todavía hoy causa escalofríos: llevó cautiva la cautividad. Eso significa que aquellos que habían estado esperando en el seno de Abraham ahora ascendían con él. No fue un regreso solitario, fue una procesión triunfal. Imagina la escena en el mundo invisible, una multitud de almas justas liberadas siguiendo al Mesías en una marcha de victoria. Abraham, Moisés, David, los profetas, todos ascendiendo detrás de él.
una multitud que el cielo entero esperaba recibir. Te das cuenta del peso de ese momento. Y en la tierra, mientras tanto, algo incomprensible ocurría. Mateo relata que muchos santos se levantaron de sus tumbas y aparecieron en Jerusalén. La ciudad estaba conmocionada. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué mensaje traían? Fueron la confirmación visible de lo que había sucedido en lo invisible. Lo que está claro es que la resurrección de Jesús no fue un hecho aislado. Fue tan poderoso que ese. Su onda expansiva tocó a otros y los sacó de la muerte. Quiero que te detengas un segundo y pienses en esto. ¿Qué sentirías si en tu ciudad de pronto aparecieran hombres y mujeres que habían muerto hacía siglos? ¿Los seguirías con fe o huirías lleno de miedo? Los discípulos aún no entendían. Estaban escondidos sin esperanza. Y sin embargo, en ese mismo instante, la mayor esperanza de la humanidad ya caminaba nuevamente con vida. Jesús había regresado y con él comenzaba una nueva era. Lo más impresionante es lo que ocurrió después, porque la resurrección no fue simplemente un regreso a la vida, no fue volver al estado anterior, fue el inicio de algo mucho más grande. Cristo no solo estaba vivo, estaba glorificado. Su cuerpo ya no estaba limitado por las mismas leyes físicas. Podía aparecer en medio de una habitación cerrada, podía ser reconocido y al mismo tiempo ocultar su identidad, podía ascender. Su naturaleza había cambiado para siempre. Pero antes de que todo esto se revelara, hubo un instante crucial. María Magdalena, llorando frente al sepulcro vacío, fue la primera en verlo. Imagina ese momento, una mujer destrozada por el dolor, que de pronto escucha su nombre en boca del maestro que creía perdido. Ese María no solo fue una palabra, fue la confirmación de que la muerte había sido vencida, de que el dolor no era el final, de que el imposible se había vuelto realidad. Y aquí quiero hacerte una pregunta que no puedes ignorar. ¿Qué harías si la persona que más amas, después de haberla perdido, se parara frente a ti viva otra vez? ¿Llorarías? ¿Correrías a abrazarla? ¿O caerías al suelo sin poder creer lo que ven tus ojos? Esa fue la experiencia de los discípulos en los días posteriores. El miedo se convirtió en fe, el llanto en gozo, la derrota en victoria. Pero nada de eso habría sido posible sin los 3 días de misterio en los que Jesús descendió, conquistó y regresó. El descenso fue la batalla, la resurrección fue el clímax, pero aún queda por descubrir qué significó esa victoria para el destino de la humanidad, porque lo que ocurrió no fue solo para un grupo de hombres y mujeres en el siglo I, fue para todos, para ti, para mí, para cualquiera que alguna vez se ha preguntado qué hay después de la muerte. Lo más impactante de la historia aún no lo hemos dicho, porque aunque Jesús salió del sepulcro, el verdadero triunfo no fue solo personal, fue universal. Y en la segunda parte de este final vamos a revelar cómo esa victoria sigue afectando al mundo hasta hoy. Antes de seguir, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Tú qué crees? ¿Jesús salió solo del sepulcro o con él ascendieron los justos que habían esperado por siglos? ¿Te atreves a imaginar la magnitud de esa procesión espiritual? Quédate porque lo que descubrirás en la siguiente parte cambiará para siempre tu manera de ver la vida, la muerte y la eternidad. El sepulcro ya no estaba sellado. La piedra había sido removida, los guardias estaban aterrados y la noticia comenzaba a propagarse. Jesús estaba vivo. Lo imposible se había vuelto realidad. Pero lo más sorprendente no era solo que había regresado, sino lo que ese regreso significaba para toda la humanidad. Porque la resurrección de Cristo no fue un simple milagro, fue la prueba definitiva de que la muerte había perdido su poder. El enemigo que durante siglos había gobernado con miedo ya no tenía autoridad. Jesús no solo había salido del sepulcro, había cambiado para siempre el destino de los hombres.
Imagina por un momento a los discípulos. Estaban escondidos, derrotados, convencidos de que todo había acabado, y de pronto la figura de Jesús aparece en medio de ellos. No tuvieron que abrir la puerta, no tuvieron que buscarlo. Él simplemente estaba allí con un cuerpo glorificado que desafiaba toda lógica humana. Sus primeras palabras fueron un bálsamo: paz a vosotros, no un reproche, no un erre. Recordatorio de su traición, sino paz, la confirmación de que el amor de Dios era más fuerte que el fracaso de los hombres. Ese instante lo cambió todo. El miedo se transformó en valentía. Los que se habían escondido pronto saldrían al mundo a proclamar que habían visto al resucitado, y lo hicieron sin miedo a morir porque ya sabían que la muerte no era el final. Pero aquí está el detalle que a menudo olvidamos. La victoria de Jesús no fue solo suya, fue compartida. Pablo lo explica con palabras que aún hoy estremecen. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Eso significa que lo que ocurrió en esa tumba no fue un evento aislado, sino una promesa eterna. La muerte dejó de ser un punto final para convertirse en una coma, en un tránsito hacia algo mucho mayor. Y esto nos lleva a la pregunta más importante: ¿qué significa para ti? Porque la resurrección no es solo historia, no es solo un relato antiguo, es una invitación. Es el recordatorio de que, aunque todos enfrentemos la muerte, hay alguien que ya la venció y abrió un camino de regreso. Piénsalo un segundo. Si Jesús descendió a lo más profundo, arrebató las llaves y salió victorioso, ¿qué poder puede tener la oscuridad contra alguien que decide confiar en Él? Lo que ocurrió en esos 3 días fue una revolución espiritual. El descenso fue la batalla invisible, la resurrección fue el clímax visible, y el mensaje final es claro: la muerte ya no gobierna, el temor ya no tiene la última palabra. La esperanza es más fuerte que la tumba. Pero no olvidemos los detalles que quedaron en la memoria de quienes lo vieron. María Magdalena llorando en el huerto, escuchando su nombre en labios del Maestro. Los discípulos de Emaús caminando con él sin reconocerlo hasta que partió el pan y sus ojos se abrieron. Tomás, incrédulo, tocando sus heridas y cayendo de rodillas al decir: «Señor mío y Dios mío». Todos esos encuentros no fueron sol o pruebas, fueron actos de amor. Jesús no tenía que volver a ellos, pero lo hizo, porque su victoria no era fría ni distante, era personal, íntima, dirigida al corazón de cada uno. Y quiero preguntarte a ti, que has llegado hasta aquí, ¿qué harías si fueras uno de ellos? Si Jesús, después de todo, apareciera frente a ti, ¿correrías hacia Él o quedarías en silencio, incapaz de comprender la magnitud de lo que ves? Ese es el poder de esta historia. No es un mito, no es una metáfora. Es la razón por la cual millones han entregado su vida sin miedo, convencidos de que la muerte no tiene la última palabra. Pero hay algo más que debemos considerar. Jesús no se quedó en la tierra para siempre. Después de 40 días ascendió al cielo, y con su ascensión, la procesión de los justos que había liberado en su descenso encontró su destino final. El cielo recibió a Abraham, a Moisés, a David, a los profetas y a una multitud que había esperado por siglos. Esa entrada triunfal fue el desenlace de la ópera. Acción de rescate más grande de la historia. Y aquí quiero que imagines algo que sintieron los ángeles al ver entrar al Mesías, no solo con las llaves en su mano, sino acompañado de una multitud que antes estaba atrapada. Fue el desfile más glorioso que jamás haya ocurrido en la eternidad. Ese es el verdadero final de la historia. Jesús no solo venció, Jesús compartió su victoria, y esa victoria sigue abierta hasta hoy. Ahora quiero hablarte directamente a ti. Este relato no es para que lo escuches como espectador, es para que te preguntes: ¿qué significa para mí? Tengo miedo a la muerte, he pensado en lo que hay más allá, porque si lo que la Biblia dice es verdad, esos 3 días cambiaron tu destino tanto como el mío. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si hoy fuera tu último día? ¿Lo vivirías con miedo o con esperanza? Te irías con la certeza de que la tumba no es el final.
Esa es la invitación de la resurrección. No es un mito, no es un cuento. Es la promesa de que la vida es más grande que la muerte, de que la oscuridad no puede vencer a la luz, y de que la historia que comenzó en una cruz terminó con una tumba vacía que lo cambió todo. Por eso quiero que me lo digas en los comentarios. ¿Qué significa para ti la resurrección de Jesús? ¿Un mito, una verdad o una promesa que cambia tu vida? Tu respuesta puede abrir un diálogo increíble. Y antes de irte, no olvides algo. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar, comparte este video, dale like y suscríbete, porque aquí seguimos contando las historias que pocos se atreven a revelar, pero que tienen el poder de transformar corazones. La muerte fue vencida, el infierno perdió y la victoria ahora es tuya.